Las 25 profecías y predicciones más escalofriantes de la historia. El concepto de apocalipsis no es nuevo, y los apocalípticos han desempeñado un papel central durante siglos. Pero lo que resulta más curioso es que casi nadie pronostica que la humanidad terminará de manera pacífica. La mayoría de las profecías hablan de caos, diluvios, epidemias, exterminios extraterrestres y otras catástrofes aniquiladoras del mundo. Cada cierto tiempo aparece alguien con una nueva profecía que ni se inmuta cuando se verifica su incumplimiento y simplemente cambia su mismo pronóstico para una fecha futura sin perder credibilidad entre sus seguidores. Otros pierden la credibilidad a las primeras de cambio. Algunos se creen poseídos por un poder divino y llevan a la muerte a decenas de personas ingenuas, prometiéndoles hechos milagrosos y trascendentales. Si te estás preguntando qué tan raras pueden ser estas profecías y predicciones, prepárate para conocer 25 de las más espeluznantes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La nave espacial de Marshall Applewhite. El ex docente Marshall Applewhite y la enfermera Bonnie Needles fundaron la secta Heaven's Gate, tras creer que eran mensajeros divinos encargados de entregar un mensaje del fin del mundo a la gente. Sin embargo, antes de reunir a sus primeros partidarios, a Applewhite se le ocurrió no devolver un automóvil alquilado y fue arrestado, consiguiendo algunos seguidores en la cárcel. Tras ser puesto en libertad, el grupo creció, pero Bonnie Needles murió de un melanoma en 1985. En 1996, Applewhite empezó a predicar que el cometa Halley-Bopp era una nave espacial que podía transportar las almas. En marzo de 1997, la policía encontró en el rancho Santa Fe, California, 39 cadáveres, incluyendo el de Marshall Applewhite. Habían muerto voluntariamente con drogas, cócteles de vodka y asfixiándose con bolsas plásticas para que sus almas liberadas pudieran viajar en el cometa. Es el episodio de muerte voluntaria más numeroso en la historia estadounidense. Número 2. Profecía autocumplida. A finales de la década de 1980, la secta apocalíptica japonesa, Verdad Suprema, liderada por Shoko Asahara, tenía 10.000 seguidores en Japón y 40.000 en Rusia. A medida que la popularidad de Asahara crecía, también lo hacía su complejo de superioridad y de sentirse un dios. Animó a sus seguidores a beber sangre y agua de baño para salvarse del apocalipsis que predijo que ocurriría en algún momento entre 1997 y 2000, mediante un masivo envenenamiento por gas. El 20 de marzo de 1995, algunos seguidores de Asahara decidieron desencadenar el apocalipsis ellos mismos y liberaron gas sarín en 5 trenes japoneses, matando a 12 personas y afectando a más de 5.500. Asahara fue ejecutado en la horca en 2018, después de varios retrasos en el cumplimiento de la sentencia de pena capital. Número 3. El Sol se convertirá en una gigante roja tras devorar a la Tierra. Parece la predicción apocalíptica más increíble de la presente lista, pero si la ciencia no está deplorablemente equivocada, dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol devorará la Tierra y otros planetas y quedará convertido en una estrella gigante roja. El Sol es una bomba de hidrógeno que genera su energía mediante la fusión nuclear, el mismo proceso que se está intentando replicar en varios centros de investigación de la Tierra. A medida que el Sol transforma a su hidrógeno en helio, va acortando su vida como proveedor de energía. En su etapa final se expandirá desmesuradamente y absorberá la Tierra o la aniquilará con su cercanía. Eso es más o menos seguro, solo que dentro de mucho tiempo. Número 4. Pandemias a la carta. En el año 2016, el proyecto de prioridades globales de Oxford compiló una lista de catástrofes que podrían matar al menos al 10% de la población mundial, y en la parte alta del ranking figuraba una pandemia deliberadamente diseñada por un grupo o un estado terrorista, o por un ser maligno. Los autores advirtieron que esa eventualidad podía presentarse en un plazo de 5 años, es decir, en 2021. Esto sería posible por el avance tecnológico, incluyendo los sistemas de edición genética y las bioimpresoras 3D.
La selección natural es buena para crear virus desagradables y muy prolíficos, pero es inimaginable lo que podría significar un diseño intencional. Número 5. Montanismo. El montanismo, llamado por sus seguidores la Nueva Profecía, fue un movimiento cristiano primitivo de finales del siglo II en Frigia, Asia Menor, más tarde conocido por el nombre de su fundador, Montano. A menudo también se les llamaba frigios por su región de origen y pepusianos por la ciudad frigia de Pepusa, que consideraban la Nueva Jerusalén. A veces los montanistas de Pepusa despreciaban a quienes no vivían en la Nueva Jerusalén. El movimiento profético montanista exigía una confianza en la espontaneidad del Espíritu Santo y una ética personal más conservadora. Las nuevas profecías no contenían una nueva base doctrinal, sino que imponían normas éticas estrictas. Los profetas montanistas no hablaban como mensajeros de Dios, sino que creían que estaban completamente poseídos por Dios y se expresaban como el Ser Supremo. Una declaración profética de Montano describió este estado de posesión así: «He aquí que el hombre es como una lira, y yo vuelo sobre él como una púa. El hombre duerme mientras yo velo». Por tanto, los montanistas eran vistos como falsos profetas. En algunas de sus profecías, Montano, de manera similar a los oráculos de los tiempos grecorromanos, habló en primera persona como el Ser Supremo. «Yo soy el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo». Número 6. Movimiento Millerita. Los milleristas eran los seguidores de William Miller, un clérigo y predicador bautista estadounidense que desarrolló su actividad durante la primera mitad del siglo XIX. En 1831 Miller profetizó la segunda venida de Jesucristo, que ocurriría el 22 de octubre de 1844. Sus postulados fueron ampliamente difundidos y alcanzaron gran popularidad, hasta que se produjo la llamada Gran Decepción, cuando, pasado el tiempo límite, Jesús no apareció. Miller basó su pronóstico en Daniel 8, que dice en su versículo 14, «Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado». Según el predicador, el mundo estaba viviendo la purificación del santuario, de la que habló el profeta bíblico, y que ésta debía producirse como una limpieza del pecado para la venida de Cristo, y él y sus seguidores empezaron a prepararse para el acontecimiento. Estos sucesos allanaron el camino para los adventistas que formaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes sostenían que lo que había sucedido el 22 de octubre de 1844 no era el regreso de Jesús, como Miller había pensado, sino el comienzo de la obra final de expiación de Cristo, la purificación en el santuario celestial, que conduce a la segunda venida. Número 7. La predicción maya del Apocalipsis del 2012. El fenómeno de 2012 fue el nombre dado a una serie de eventos cataclísmicos o transformadores que supuestamente ocurrirían el 21 de diciembre del año 2012 o en torno a esa fecha, considerada la final de un ciclo de 5.126 años en el calendario maya de cuenta larga. Al margen de las grandes calamidades pronosticadas, la fecha fue conmemorada en los diferentes países en cuyos territorios se desarrolló la civilización maya, como México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, con eventos principales en Chichén Itzá y Tikal. A partir de interpretaciones de fórmulas numerológicas y alineaciones astronómicas, se propusieron varios eventos extraordinarios, tanto positivos como negativos para la humanidad y el mundo. Se dijo que el 21 de diciembre del año 2012, la Tierra y sus habitantes iniciarían una transformación positiva que llevaría a una nueva era de bienestar y prosperidad. Por el otro extremo, se señaló que ese día sería el del fin del mundo, o algo parecido, por causas que incluían los efectos de un máximo solar, la extinción de la Tierra por una interacción con el agujero negro supermasivo Sagitario A, situado en el centro de la Vía Láctea, el sobrecalentamiento del núcleo del planeta, o el choque de la Tierra con el mítico planeta Nibiru. Finalmente, el 21 de diciembre de 2012 no pasó nada extraordinariamente positivo ni negativo, y los especialistas en la cultura maya dijeron que solo se trató de charlatanería relacionada con el fascinante arte calendárico de esa civilización. Número 8. El mundo acabará en el 2050, según una supercomputadora de 1973. Una supercomputadora creada por destacados tecnólogos en 1973 realizó recientemente una predicción alarmante sobre el futuro de la humanidad. Esta supermáquina, diseñada para predecir tendencias con base en los patrones de vida, factores climáticos y reservas de recursos, cuenta con un potente algoritmo que incluye variables como la población mundial, el calentamiento global, la contaminación y la disponibilidad de medios naturales vitales.
Según la última predicción, la contaminación se está haciendo un problema tan serio que pronto podría empezar a matar directamente a la gente en cantidades no despreciables. La interacción de factores negativos podría conducir a un colapso de la población mundial, llevándola a un nivel inferior al de 1900, y para el año 2050 es posible que la vida en la Tierra sea muy distinta a como lo es actualmente. El dispositivo, bautizado como World One y encargado por el Laboratorio de Ideas Club de Roma, advirtió que los automóviles más limpios y la reducción de las tasas de natalidad solo serán cambios casi irrelevantes para la magnitud del problema. Número 9. La predicción de 1524 que nunca pasó. La mañana del 1 de febrero del año 1524, cientos de londinenses se congregaron junto al Támesis con una angustiosa expectación. Ese febrero se había hecho esperar mucho tiempo y los preparativos habían comenzado meses e incluso años antes. Las casas estaban abastecidas de provisiones, puertas y portones se habían fortificado y varios barcos traídos para la ocasión se encontraban en el río. Los que pudieron se habían refugiado en las partes más elevadas de Londres, mientras los que no pudieron colocaron sus pertenencias más valiosas en las partes más altas de sus viviendas. Algo parecido estaba ocurriendo en otros lugares de Europa. En Roma se acumularon cereales y muchos nobles escaparon hacia las montañas. En Toulouse se afirma que un político mandó a construir un arca en la cumbre de una montaña. En varias ciudades de Alemania se reforzaron las murallas. Los nobles y burgueses pusieron barcas frente a sus residencias. Y en Viena y otros sitios, las tierras bajas se vendieron a la carrera y a precios irrisorios. Eran los preparativos para una inundación catastrófica que duraría un mes, predicha 25 años antes por el clérigo, astrónomo y astrólogo alemán Johannes Stoffler, con fecha de inicio precisa, 25 de febrero de 1524. El diluvio paneuropeo nunca llegó. Número 10. El día del juicio final de Isaac Newton. Mucha gente conoce las extensas contribuciones de Isaac Newton a la física y las matemáticas, pero no su predicción del fin del mundo. Probablemente se deba a que resulta difícil vincular un fracaso definitivo con un hombre con tantos éxitos registrados. Pero tal como no era extraño en su época, al lado de las ciencias, Newton se interesó también por la teología y la religión. En el año 2003 se informó de un documento de Newton en el que el célebre científico predecía que el mundo acabaría en 2060. Algunos creen que la predicción de Newton fue una simple especulación y no un pronóstico serio. Habrá que esperar hasta 2060 para saberlo. Número 11. Las predicciones de Hon Min-chen. El Camino Verdadero fue un movimiento de culto creado por el taiwanés Hon Min-chen, mezclando aspectos de la religión taiwanesa, el cristianismo, el budismo y teorías conspirativas sobre ovnis con sus profecías. Chen predijo que el 31 de marzo de 1998, exactamente a las 12:01 de la noche, toda América del Norte podría ver a Dios en la pantalla de sus televisores. Muchos dormilones tempraneros se trasnocharon para llevarse la decepción de que en las pantallas solo estaban las películas y demás programas anunciados por las televisoras en su programación. Este revés no amilanó a Chen, quien reaccionó pronosticando el fin del mundo para el año siguiente, a consecuencia de inundaciones masivas y el trabajo de espíritus demoníacos. Bastante desinformado sobre el funcionamiento de la industria aeroespacial, pidió a sus seguidores que reservaran asientos en naves espaciales para escapar del apocalipsis. Tras el segundo fracaso, el grupo entró en declive. Número 12. Las revelaciones a Dorothy Martin. En 1954, Dorothy Martin, una ama de casa de Chicago, dijo haber recibido un mensaje sobre un inminente ataque alienígena desde el misterioso planeta Clarion durante la Nochebuena de 1955, afirmando que los extraterrestres provocarían una inundación masiva que se tragaría la Tierra. Los periódicos de la época publicaron varias notas advirtiendo sobre el posible día de desastre que se avecinaba, y la profetizadora comenzó a reunir seguidores que fueron llamados Seekers o rastreadores. En preparación para su día D, los rastreadores renunciaron a sus empleos, vendieron sus propiedades y comenzaron a reunirse en la casa de su líder para cantar villancicos. Para Dorothy y sus seguidores fue una tranquilizadora decepción que la Nochebuena de 1955 transcurriera con total normalidad, sin que se produjera la temida incursión alienígena. Más tarde en la noche, con un cielo despejado, cuando se suponía que debía estar repleto de naves espaciales extraterrestres, Dorothy lanzó un segundo mensaje, más tranquilizador. Dijo haber recibido otra comunicación desde Clarion,
que le decía que Dios estaba impresionado con la fe de los rastreadores y había suspendido el Apocalipsis. Número 13. La profecía de la gallina de Leeds. Por lo general, los profetizadores y profetizadoras son los protagonistas principales de sus actos de fe o de picardía, pero en este caso el protagonismo correspondió a una gallina ponedora de la ciudad inglesa de Leeds. La historia ocurrió en 1806, cuando una gallina de Leeds empezó a poner huevos con el mensaje «Cristo viene», grabada en la cáscara. El acontecimiento desató un frenesí religioso en la ciudad del norte de Inglaterra, y muchas personas acudían a la casa de Mary Bateman, la dueña de la gallina, a ver el ave poner sus prodigiosos huevos. Hasta que se descubrió que la ataimada Mary los estaba engañando a todos, escribiendo el mensaje sobre el huevo antes de introducirlo en el ave para que lo pusiera de nuevo. Número 14. El venenoso cometa Halley. Cuando los astrónomos anunciaron que el cometa Halley pasaría cerca de la Tierra en 1910, hubo una ola de miedo y confusión entre una gran cantidad de personas. Las afirmaciones de que la cola del cometa contenía gas cianógeno, venenoso, dieron lugar a predicciones generalizadas de un día del juicio final. Los medios de comunicación contribuyeron con el clima de angustia generalizada al publicar titulares alarmistas sobre un inminente apocalipsis producido por la cola venenosa del cuerpo celeste. A medida que se acercaba la fecha, la gente cubría las ventanas, las cerraduras y los conductos de aire con toallas y papeles para evitar que el gas venenoso penetrara en las casas. El 20 de mayo de 1910, la Tierra pasó por la cola de 30 millones de kilómetros de longitud del cometa Halley, 2.354 veces el diámetro del planeta, sin que se produjera la catástrofe pronosticada. Número 15. Predicciones fallidas a prueba de bombas. Harold Camping era un ingeniero estadounidense jubilado, fallecido en 2013, que creyó que la Biblia es un libro de códigos numéricos que se puede descifrar para revelar pistas sobre el fin de los tiempos. Camping, fundador del ministerio independiente Family Radio International, predijo que el mundo terminaría en septiembre del año 1994, y cuando su apocalipsis no se materializó, atribuyó el error a una investigación incompleta. Después encadenó otras predicciones equívocas, pero tenía una habilidad inusual para convertir sus fracasos en éxitos de recaudación, reuniendo millones de dólares y concitando la atención global. En una entrevista con New York Magazine, rebosaba confianza cuando predijo el fin del mundo para el 21 de mayo del año 2011. Dios ha dado tanta información en la Biblia sobre esto, y tantas pruebas y tantas señales, que sabemos absolutamente que va a suceder, sin ninguna duda, dijo. Pasado el 21 de mayo, ¿qué hizo? Atribuyó la falla a un error de cálculo y trasladó la fecha para el 21 de septiembre. Número 16. Problema del año 2000. El problema del año 2000, o J2K, fue un bug o error de software producido por la costumbre de los programadores informáticos de solo almacenar los dos últimos dígitos de un año para ahorrar memoria, omitiendo la centuria. Así, el año 1971 se registraba solo como 71. Esto causó temores en un caos generalizado cuando se aproximaba el año 2000. Si no se hacían los cambios de programación a tiempo, Microsoft explicó el problema de esta manera. Supongamos que usted compra un refrigerador nuevo en 1999 con una tarjeta de crédito. El banco tendrá problemas en 2000 cuando intente calcular el interés adeudado y reste la fecha vigente, 00, de la fecha de la transacción, 99, ya que el ordenador obtendrá como resultado el número -99. Los programadores trabajaron a marcha forzada, minimizando los daños, pero muchas personas creían que el fallo tendría consecuencias apocalípticas, como aviones y ascensores de rascacielos desplomándose y trenes chocando. Se estima que solo en Estados Unidos los gobiernos y las empresas gastaron $109 mil millones en reparar la falla informática. Número 17. Seres humanos digitales. Una de las visiones más radicales del futuro es la de un mundo poblado por seres de carne y hueso que han cambiado sus cuerpos físicos por una existencia digital pura. Esto requeriría que una persona literalmente cargara su mente en una supercomputadora, un hipotético proceso que podría resultar en la destrucción permanente del ser original. Sería una forma de muerte voluntaria digital. Es posible que con el tiempo se pueda cortar, copiar y pegar la esencia de la personalidad y los recuerdos de una persona en un sustrato digital, pero transferir la sede de la conciencia parece demasiado rompedor. Número 18. El retorno del autoritarismo. A medida que aumentan las amenazas de seguridad, los gobiernos se verán en la necesidad de adoptar medidas cada vez más draconianas.
Con el tiempo, muchas de las garantías civiles y libertades que hoy se dan por sentadas, como el derecho a la privacidad, la libertad de reunión y la libertad para viajar nacional e internacionalmente, podrían verse seriamente limitadas. Al mismo tiempo, una población cada vez más temerosa estará más tentada y dispuesta a elegir gobiernos de línea dura que prometan acabar con las amenazas percibidas, incluso si los regímenes son abiertamente antidemocráticos. Número 19. El fin de la privacidad. Los gobiernos cada vez más temerosos de las amenazas internas y externas de seguridad recurrirán de forma creciente a métodos de vigilancia de alta tecnología y bajo costo. A las corporaciones, ávidas por rastrear las conductas y tendencias de sus clientes activos y potenciales, les resultará muy difícil resistirse. El mundo se está acercando velozmente a la era de la vigilancia omnipresente, en la que prácticamente todos los aspectos de la vida de los seres humanos estarán controlados. Los ciudadanos de la sociedad de la vigilancia no tendrán más opción que aceptar que se registre hasta el último detalle de sus vidas. La privacidad, tal como se conoce, dejará de existir, suplantada por los ojos y oídos de los gobiernos y las corporaciones. Número 20. La manipulación de los robots. Mucho antes de que las inteligencias artificiales se vuelvan verdaderamente conscientes, serán programadas para que parezcan que ya alcanzaron ese nivel. Los seres humanos serán engañados para que piensen que las inteligencias no naturales tienen mente propia, quedando en situación vulnerable y expuestos a todo tipo de manipulación y persuasión. Tal es el futuro no muy lejano imaginado por el escritor futurista y de ciencia ficción David Brin. Estas insidiosas mentes maquinales son llamadas por Brin Human Interaction Empathetic Robots, o robots empáticos de interacción humana. Número 21. La irreversibilidad del cambio climático. Algunos modelos climáticos muestran que incluso si los niveles de dióxido de carbono se detuvieran de repente, el porcentaje de este gas de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra seguirá calentando el planeta durante cientos de años. Los océanos liberarán lentamente el dióxido de carbono que han estado absorbiendo de manera constante, y la atmósfera podría no volver a los niveles preindustriales durante muchos siglos. Como afirma en una evaluación reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, una gran fracción del cambio climático es en gran medida irreversible, en escalas de tiempo humanas. Número 22. El fin de los antibióticos. Cada vez hay más enfermedades que se vuelven resistentes a los antibióticos. Con el tiempo, se podría llegar a una peligrosa transición hacia una era posantibióticos, una época en la que incluso las infecciones más habituales podrían amenazar la vida humana. La era de las bacterias resistentes a los antimicrobianos cambiará la medicina tal como se le conoce. La cirugía de trasplante podría volverse difícil, si no imposible. Las operaciones sencillas, como la de extirpar el apéndice, quizás se hagan riesgosas. La neumonía podría causar estragos entre los ancianos, al igual que muchas otras enfermedades de la vejez, como el cáncer. Número 23. Robots asesinos rutinarios. Sería el escenario de Terminator hecho realidad, el despliegue de sistemas de armas totalmente automatizados que cazan y matan desapasionadamente a seres humanos. Estos sistemas, conocidos como Lethal Autonomous Weapons o armas autónomas letales, no están tecnológicamente muy lejos y solo será cuestión de tiempo para que se incorporen a los ejércitos existentes. Se supone que estas armas robóticas reducirán las bajas de personas y harán que la guerra sea más humana, pero los expertos temen que estos dispositivos futuristas de matar puedan ser proclives a sufrir accidentes e incluso a liberarse del control humano. Número 24. Pérdida masiva de satélites. Pocas personas son conscientes de los daños que supondría la pérdida parcial o total de la flota de satélites artificiales que orbitan la Tierra y que pudiera ser reducida a cenizas por una tormenta solar, sin olvidar los riesgos asociados a una guerra espacial. Sin satélites, la capacidad comunicacional del mundo se desplomaría, quedando reducida a la que proporcionen solo los sistemas totalmente terrestres. El GPS desaparecería por completo, junto con los sistemas que dependen de él. La sincronización basada en el espacio se paralizaría, lo que afectaría a casi todo, desde las redes eléctricas hasta el sector financiero. Número 25. Las pocas predicciones de John Alfred Watkins Jr. hace más de 100 años que resultaron erradas. En 1900, John Alfred Watkins Jr. publicó en el periódico Ladies' Home Journal un artículo titulado ¿Qué puede suceder en los próximos 100 años? Watkins Jr. realizó 13 predicciones para comienzos del siglo XXI, de las cuales 10 resultaron ser bastante acertadas, fallando en solo 3.
Uno de sus pronósticos errados fue: en nuestro alfabeto cotidiano no habrá C, X ni Q. La ortografía inglesa reflejará la pronunciación. La predicción fue incorrecta, ya que el alfabeto no ha cambiado. También predijo: cualquiera que no sea capaz de caminar 10 millas de corrido será considerado un debilucho. Si bien la actividad física ha ganado importancia, el sedentarismo y la falta de ejercicio físico sigue siendo algo bastante común en la sociedad actual. Watkins Jr. dijo que en un horizonte de 100 años se habrá exterminado mosquitos, moscas y cucarachas. Es evidente que en esta predicción falló por completo. ¿Y en qué acertó John Alfred Watkins Jr.? En 1900 el hombre dijo: se podrán enviar fotografías desde cualquier distancia. Las fotografías reproducirán todos los colores de la naturaleza. Internet y las fotos a color son parte del paisaje habitual. También predijo: los estadounidenses medirán entre 1 y 2 pulgadas más de alto. En 1900 la estatura promedio en Estados Unidos era de entre 66 y 67 pulgadas, mientras que en 2000 alcanzó 69 pulgadas. Acertó en el punto alto del rango de su predicción. Los platos preparados se comprarán en establecimientos similares a nuestras panaderías de hoy. Las comidas preparadas son habituales. Las hortalizas se verán bañadas por una potente luz eléctrica que, al igual que la luz del sol, acelerará su crecimiento. La aplicación de la electricidad a la agricultura y los fertilizantes artificiales han mejorado el crecimiento de plantas y frutos. Hace casi 125 años, Watkins Jr. dijo: el hombre verá todo el mundo. La televisión e Internet lo han permitido. Enormes fortalezas sobre ruedas atravesarán espacios abiertos a la velocidad de los trenes expresos de hoy. Los tanques más rápidos de la actualidad viajan a 70 kilómetros por hora. Nuestros tataranietos comerán fresas del tamaño de una manzana. Si bien las frutas son cada vez más grandes, las fresas todavía no son como manzanas, aunque la ingeniería genética va hacia allá. Los trenes circularán normalmente a 2 millas por minuto. Los trenes expresos a 150 millas por hora. Los trenes de alta velocidad alcanzan 155 millas por hora sobre líneas especialmente diseñadas. Los médicos podrán ver y diagnosticar los órganos internos de un cuerpo vivo y en movimiento mediante rayos de luz invisible. Las tecnologías de rayos X, ecografía y tomografía computarizada proporcionan lo pronosticado por el estadounidense. Todo el tráfico urgente se realizará por encima o por debajo del nivel del suelo cuando entre en los límites de la ciudad. La infraestructura vial de cualquier ciudad importante confirma lo acertado de la predicción. Para hacer pronósticos del año 1900, el señor Watkins Jr. no estuvo nada mal. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 25 profecías y predicciones más escalofriantes de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.